Hoy vamos a hablar sobre un tema que sigue vigente y que está cada día más vigente y que va a seguir vigente seguramente, que tiene que ver con el crecimiento de las derechas y los dilemas que esto plantea. Para esto vamos a hablar con Sergio Morresi, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo y es investigador del CONICET, y a quien ya saludamos. Buenas noches, Sergio, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmarezando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. Gracias por estar, por dedicarnos este tiempo, Sergio. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Por favor. Bueno, vos escribiste hace poquito un artículo que decía algo así como defender la democracia no es poca cosa. Y allí planteabas el dilema que se le presenta a los progresismos y a las derechas y a las izquierdas globales, de cómo enfrentar el crecimiento de las derechas y cómo pararse frente a esto. En el artículo vos das algunas ideas que te parece que pueden servir como para tratar en primera instancia de entender algo de este proceso, para luego que eso sirva para poder ir construyendo una estrategia acerca de cómo manejarse con esto, que permita finalmente la defensa de la democracia formal como base de lanzamiento para pensar en una democracia con otras características. ¿Por qué no nos contás un poquito los ejes principales del artículo que vos escribiste y las ideas alrededor de esto? Así vamos conversando sobre estos temas. Sí, cómo no. Mira, el tema con el avance de las derechas es que es un asunto global. Y eso en Argentina a veces tendemos a poner el avance de tal o cual partido en una situación muy parroquial, muy propia, muy nuestra, y cuando lo que estamos haciendo es un avance global, que lo vemos no solo en América Latina, lo vemos en América del Norte, lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, incluso en algunos países africanos. Y es un avance preocupante porque se trata de un nuevo tipo de derecha, o si querés un viejo tipo de derecha, que lo que viene a poner en cuestión es la idea de una democracia pluralista, de cuño liberal. Una democracia que, para quienes venimos del campo de la izquierda, siempre quizás nos parece demasiado poco. Pero al mismo tiempo, cuando desde el lado de enfrente ese poco se impugna, pone a quien se sienta a la izquierda en un dilema. O mantenerse más puro y decir, bueno, esta democracia liberal, pluralista, etcétera, no alcanza, no es suficiente, con ella hemos avanzado demasiado poco, o efectivamente ponerse a defenderla ante los avances de una derecha que es autoritaria, que es reaccionaria, que tiene valores muy antipluralistas, muy antiliberales, y que efectivamente eso nos pone en ese dilema. En varios países ese dilema ha sido enfrentado por lo que podemos llamar una estrategia más amplia, de aliarse incluso con aquellos sectores de la centro-derecha que son claramente democráticos, como lo hizo, por ejemplo, en su alianza más reciente Lula da Silva, o puede ser una estrategia de decir, no, mira, me mantengo aunque pierda y aunque eso implique que gane la derecha. Que creo, desde mi perspectiva, es una estrategia que yo entiendo no es la adecuada, porque lo que está en juego acá no es avanzar, sino, yo diría, poner un freno a lo que es un avance global de una derecha iliberal, antipluralista y reaccionaria. Sí, vos planteás en el artículo cómo la derecha utiliza por lo menos la ultraderecha, ¿no? Y las derechas más radicalizadas, utiliza los espacios de la democracia formal para finalmente tratar de destruirla, ¿no? Y digamos, esto plantea toda una cantidad de interrogantes acerca de defender o no defender ese espacio, cómo defenderlo, cómo, digamos, y vos lo planteás, digamos,
deconstruís algunas frases que son frases hechas, ya que circulan por allí, tipo con la derecha no se dialoga, se la enfrenta, etcétera, que quedan reducidas como a consignas a veces, y vos creo que le agregás una vuelta más que enriquece la posibilidad de poder pensar en eso, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que la cuestión es que no es una derecha que se presenta como una derecha de tipo revolucionaria o golpista o dictatorial, sino que es una derecha que usa las herramientas de la democracia liberal, pero justamente para minar los elementos de convivencia común que esta democracia presenta. Uno puede tener una opinión muy crítica de la democracia liberal. Creo que está bien tener esa opinión crítica, pero también hay que pensar que es esta democracia la que nos permite un cierto margen de convivencia, de vida en común, que este tipo de derechas viene a impugnar. Y por lo tanto me parece importante, desde mi perspectiva, obviamente, que no estoy representando a nadie, sino simplemente una voz personal, me parece que esos espacios deben ser defendidos y que por lo tanto nos corresponde, aún a quienes seamos críticos de la democracia liberal, defenderla a rajatabla. Ante lo que entiendo que es un avance que se produce de un modo muy acelerado, e insisto, no es algo solo en Argentina, no es algo solo en América Latina, que también dicen, bueno, es una cosa contra los pueblos latinoamericanos. No, sucede en todo el mundo. Y sucede al mismo tiempo, y además sucede, y esto también es importante destacarlo, de un modo en el cual esas distintas derechas de diferentes partes del mundo se relacionan muy fuertemente entre sí, justamente en un tiempo donde las izquierdas, el progresismo, el sector nacional popular tiende a cerrarse en lugar de abrirse y a tejer lazos internacionales más fuertes. Y eso también me parece un punto para generar preocupación, de ver de que las izquierdas, en progresismos en general, vean sus luchas en términos exclusivamente locales, mientras que las derechas parecen muy conscientes de el carácter globalizado e interrelacionado de su lucha política. Interesante esto que subrayás, que mencionás, que advertís respecto de que cómo se aglutinan y cómo queda la cuestión de las divisiones o cómo se dirime del lado de las izquierdas el asunto. Yo pensaba cuando te escuchaba, ¿qué se puede decir respecto de qué es lo que hace afín a que las personas queden afines o que haya una afiliación a este tipo de movimientos o este tipo de propuestas o estas propuestas radicalizadas en estos tiempos? Bueno, eso sí, me parece que depende mucho de cada país, de cada región, qué mecanismos se activan para atraer adherentes, simpatizantes, activistas. En el trabajo de investigación que venimos haciendo con varios colegas, lo que vemos es que hay en gran parte de América Latina, incluyendo Argentina, los factores de activación parecen ser algo bastante clásico en los sectores de derecha, que es la respuesta negativa ante avances producidos. El rechazo sobre todo a los temas de la agenda de género, y esas cuestiones de valores ha sido muy fuerte y es lo que ha permitido una primera oleada de acercamientos de algunos sectores a esas derechas. Pero creo que esos acercamientos solamente pueden comprenderse si entendemos que hubo como una seguidilla de años no buenos. Y no solamente estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri, también estoy hablando del actual gobierno, que, digamos, por razones quizás exógenas, por la pandemia, por lo que fuere, tampoco hay buenos resultados en términos sociales y económicos, pero también inclusive de los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde a pesar de buenos resultados, uno puede decir, económicos, eso no implicaba necesariamente una mejor vida en términos sociales, ni digamos, y esa mayor equidad que uno empleaba en las cifras no necesariamente implicaba una mejora palpable y sustancial en la vida de muchas personas, sobre todo de quienes
son más jóvenes. Por eso también hay una cuestión de que uno dice, bueno, es una derecha muy juvenil, es una derecha hecha sobre todo por jóvenes varones, y que, al contrario de lo que solían decir varios colegas, con los que yo he discutido bastante, no era una cuestión de Buenos Aires. Es cierto que la única presentación de este tipo de derecha se ha dado en la ciudad de Buenos Aires, pero mi investigación empezó en el interior de Santa Fe, con lo cual yo veo que hay una juventud muy activada por medio de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, sobre todo de jóvenes varones, que son jóvenes, y la juventud importa en este caso porque no tienen una experiencia previa al kirchnerismo. Y en ese caso, para ellos, su vida consciente comienza con, digamos, el momento de declive del kirchnerismo, sigue con el macrismo, que además, al ser un gobierno de derecha, habilita en cierto modo que surja algo a la derecha de, y finalmente con un gobierno del Frente de Todos que no ha estado a la altura de sus promesas. Uno puede inclusive explicar por qué no se pudieron cumplir esas promesas, pero lo cierto es que esos jóvenes viven con cierta frustración y reaccionan. Y yo creo que la idea de que la derecha es reaccionaria tiene que ver también un poco con eso, con reacciones a agendas desplegadas en los últimos años, junto con una situación económica y sobre todo social que no ha sido la adecuada. ¿Y cómo en este planteo que vos hacés, donde lo económico es un factor, pero no pareciera ser el único, ¿no? Un poco lo que se comenta es esto, digamos, también el tema de la, llamémosle, crisis de representatividad o frustración de aspiraciones de los sectores juveniles, entre otros, ¿juega también un rol importante? Yo creo que sí, justamente yo diría, pero lo pondría en términos más sociales que propiamente políticos representativos. Porque hay una cuestión, digamos, de, uno puede decir, lo puede mirar por el lado económico, lo puede mirar por el lado político, pero tiene un componente propiamente social, que es una vida, yo diría, que ya no es una vida en común, una vida muy aislada, algo que fue muy agravado por la pandemia, este aislamiento. Obviamente por razones que escapaban al control, pero que sin embargo se dieron. Una vida muy difícil en términos, con un Estado muy poco presente. Si bien uno puede decir, bueno, pero mira todo lo que se hizo, lo cierto es que si uno piensa la lejanía de la salud pública, la lejanía de la educación pública con respecto a amplios sectores de la sociedad, eso se hace más comprensible. Cuando digo lejanía no quiero decir la ausencia, simplemente la dificultad de acceder, la dificultad de permanecer. En términos de salud, uno puede decir, bueno, se hicieron tantos hospitales, sí, bueno, pero hay barrios enteros que están muy lejos de los hospitales. A las personas les cuesta días de trabajo, mucha plata llegar a ese hospital. Y las salas de primeros auxilios a veces no dan abasto. Las escuelas, uno dice, bueno, son públicas, abiertas y gratuitas. Sí, pero muchas veces por razones completamente comprensibles están cerradas. O por razones comprensibles porque tienen que ver con el derecho de huelga, con situaciones de toma de colegio, lo que fuere. Y eso repercute de un modo que a algunos les puede parecer, digamos, saltar hacia la izquierda, pero para muchos sectores eso salta hacia la derecha, salta como pura reacción, como puro rechazo. Y ese puro rechazo es encauzado efectivamente a través de determinadas ideas que implican una impugnación, yo no diría a la política actual, y esto implica tanto a la centroizquierda y a la izquierda, que gobernaron y han gobernado, están gobernando, como inclusive a la centroderecha, que se ve como una experiencia fracasada. Y en ese caso se abre efectivamente, además, una situación que no es igual en todo el mundo, que es que en el caso de Argentina, esa experiencia centro-derecha que uno puede ver en el PRO, en lugar de alejarse de las expresiones más radicalizadas de la derecha, parece acercarse, buscando cortejar un voto que se le escapa por derecha. Y eso coloca en una tensión muy, muy difícil al escenario político en general.
vos hacés en el artículo una pregunta que retoma preguntas históricas por ahí que se hicieron en la política. Vos te preguntás qué hacer, ¿no? Y yo pensaba para el movimiento, para el progresismo y para los movimientos de la izquierda, esta pregunta implica una tarea monumental porque frente a sectores cuyo argumento principal es la impugnación de un sistema y de un modo de funcionamiento, el progresismo o la izquierda o los gobiernos afines, digamos, tienen que lidiar con encontrar formas de dar respuesta concreta a estas cuestiones que vos planteabas, ¿no? De la lejanía que una parte de la población siente con respecto a cuestiones centrales en sus vidas, ¿no? Por eso el qué hacer es casi una pregunta monumental, ¿no? No, es la pregunta, sobre todo cuando uno está, digamos, con lugares de responsabilidad pública. Pero incluso si uno se sale y lo piensa casi en términos, no diría personales, diría desde el llano, aún así también la pregunta es monumental, porque ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestros dirigentes, a nuestros líderes? Que efectivamente se mantengan puros en una visión o que lleguen incluso a defender una democracia liberal que ellos con buenas razones, igual que nosotros quizá, también critican por sus limitaciones, por sus falencias. Y eso me parece, digamos, es el punto. Pero estamos pidiendo como dos cosas, o varias cosas, siempre pedimos muchas cosas y está bien pedir muchas cosas. Es por un lado la acción desde el Estado, pero también un poco la acción desde la propia sociedad civil en cuanto a cierta tolerancia hacia los demás, a apostar nosotros mismos por una vida en común, que no siempre, algo que no siempre hacemos porque tendemos a decir, bueno, no, la razón está de este lado y no del otro. Es una convivencia quizás con sectores que no son cercanos, pero que sí están de este lado. De este lado me refiero del lado de la democracia. Sergio, en relación a esto de la vida en común y de esto que planteabas como algo que viene estando dificultado y que es un campo propicio para la afinidad a ciertas propuestas en este sentido radicalizadas, y el tema de la tolerancia, mencionabas, también ahí, digamos, es como todo un asunto, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿De qué se trata la tolerancia en esto que estás planteando? ¿Tolerancia a qué o hasta dónde o con qué? Bueno, la tolerancia es un tema típico, digamos, diría, de la teoría política que viene desde el siglo XVII, XVIII, y hay varias maneras de encararla. A mí una que hoy está absolutamente en desuso, pero que me parece que es la que necesitamos, tiene que ver con la idea no del respeto a sentirse como iguales, sino de la tolerancia, de la idea original de tolerancia. Por ejemplo, la de John Locke, que lo que decía era, yo tengo razón. No es que crea que el otro puede tener razón, yo sé que tengo razón, porque el cristianismo es verdadero, etcétera. Pero igual, aunque yo crea que tengo razón y que el otro esté equivocado, aún así hay que tolerarlo. Porque estamos todos al mismo bote, en el mismo bote. Y necesitamos de todos, aún de los equivocados. Hay otras ideas digamos, de igualdad y de tolerancia mucho más modernas, yo creo que seguramente filosóficamente son más pertinentes, que hablan de que, por ejemplo, no sabemos quién tiene razón, no hay manera de saber quién está equivocado y quién tiene razón en términos absolutos. Pero yo creo que esa idea más igualitaria no es la que estamos precisando ahora. Precisamos de una visión casi muy hasta primitiva de tolerancia, que es la idea de, aunque yo crea que el otro esté equivocado, aún así preciso tolerarlo. Es bueno tolerarlo. Y es por eso que hago hincapié en esta idea de, incluso con sectores con los que uno tiene muchísimas legítimas, históricas diferencias, pero que están del lado de la democracia. Sí. En relación, digamos, con esto, se me ocurre que una de las dificultades que se puede presentar o que se presenta por ahí en el sector, digamos,
del progresismo y de quienes se enfrentan a las derechas es la dificultad en coincidir en cuestiones básicas, ¿no? De encontrar una convergencia en torno a un diagnóstico, de encontrar una convergencia en torno a estas cuestiones, por ejemplo, cómo manejarse en relación con la tolerancia. Digo, porque sin encontrar convergencia en esos puntos que son como básicos, es difícil poder articular una estrategia para enfrentar estos movimientos, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo cuento, digo, sin nombrar a las personas, pero hace unos meses ya, quizás no un año, pero varios meses ya, a comienzos de este año que está terminando, estaba entrevistando a un dirigente de Juntos por el Cambio que me hablaba de la importancia de políticas de Estado, de diagnósticos comunes, de acabar con la grieta, etcétera. Pero termina, digamos, de hacer su respuesta diciéndome, pero con el kirchnerismo no, porque con el kirchnerismo los kirchneristas son intolerantes, los kirchneristas no son democráticos. Me quedé un poco así, salí de esa entrevista y me puse a escuchar una entrevista que había hecho un periodista famoso a un dirigente importante del Frente de Todos, donde también insistía sobre la importancia de las políticas de Estado, las políticas comunes que continúen, etcétera, siempre y cuando no sea con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es antidemocrático, tenemos puntos por el cambio es antidemocrático. Y bueno, así no se puede. Sinceramente, creo que hay muchos colegas dicen que la cuestión de la grieta es algo solamente de los dirigentes. Puede ser que sea así. Yo creo que está instalado en términos más sociales y más profundos y más capilares, sobre todo en algunas partes del país, donde no se trata solamente de los medios y los dirigentes políticos, sino que hay efectivamente un país que impugna al otro. Y en esas condiciones efectivamente es muy difícil avanzar. Y me parece que la agenda tiene que ser absolutamente minimalista, de defensa de los valores, yo diría hasta constitucionales de la Argentina, que tienen que ver con que es un país abierto a todos los hombres de buena voluntad que lo quieran abierto. Basado obviamente en una amplísima tolerancia, aún por el muy diferente. Eso no alcanza a inmunizarte, obviamente, porque las derechas pueden funcionar igual, aún contra sociedades en las que no existe grieta. Pero me parece que le pone un freno a un crecimiento que es aceleradísimo. Por otro lado, lo que decía que a mí me preocupa particularmente es cómo esas ideas, que eran muy marginales en la Argentina hace algunos años, hoy están siendo tomadas por políticos, líderes políticos del mainstream político, con un candidato con reales oportunidades de acceso al poder. Y eso ya es una cuestión mucho más preocupante. Claro. Me da la impresión de que incluso mucho antes de avanzar hacia políticas de Estado, diagnósticos comunes, etcétera, uno debería sentar las bases de una defensa en contra de aquellos que minan los valores básicos de la democracia. Bueno, muy bien. Sean en el espacio que esté. Bien. Bueno, Sergio, tenemos que ir cerrando la entrevista. Te agradecemos muchísimo las ideas y el tiempo que nos dedicaste a nosotros y a nuestros oyentes. No, por favor. Gracias a ustedes por la comunicación. Les mando un gran abrazo y buenas noches. Abrazo, muchas gracias, y nos has dejado pensando, lo cual es importantísimo. Muy buenísimo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Bueno, estuvimos charlando con Sergio Morresi, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET, y estuvimos hablando sobre estos temas vinculados con el dilema que le plantea al progresismo, a las izquierdas en general, el avance de las derechas y cómo enfrentarlo. Sumamente interesante. Sí. De qué manera plantea la cuestión y realmente deja pensando, ¿no?, en estas purezas o en esta cuestión de lo común que implica la defensa de lo democrático, y
Y en esta cuestión de los discursos, ¿no? de ir un poco más allá de los discursos y hacer una mirada analítica real sobre las situaciones concretas, no asociadas a un gobierno en particular, sino a cuestiones de funcionamiento político en general que atraviesan los gobiernos, ¿no? Sí, lo que posibilita además avanzar, ¿no? Porque esto que impugna todo el tiempo eso del otro, y además esto que planteaba de que no es solamente un tema de los medios o de ciertos discursos políticos, sino como eso está, digamos, ahí en ciertos sectores del país capilarizado, digamos, en la sociedad, realmente es un asunto preocupante, ¿no? Pero bueno, interesante para poder pensarlo desde esa perspectiva y de esta vuelta a cuestiones que parecen como más básicas o primarias, ¿no? De la Constitución, la lógica esta de Locke respecto de la tolerancia, ¿no? Más allá del otro equivocado, pero de todas maneras lo acepto. Me pareció realmente como abrir ahí un telón de otra manera de ver el asunto, o verlo desde el otro lado del telón, digamos. Bueno, muy bien.